En primer lugar, pues quiero saludar muy especialmente a doña Epsi Campbell. Buenos días, doña Epsi, vicepresidenta de Costa Rica. A doña Alicia Bárcena, secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con quien hemos venido trabajando toda esta semana. A la señora Natalia Canem, directora ejecutiva del Fondo para la Población de las Naciones Unidas, que nos acompañará en un video. A don Harold, muy buenos días, don Harold Robinson, director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Y a la señora Rocío Muñoz Flores, que nos acompañará también en la mesa principal. Ella es integrante del colectivo Presencia y Palabra Mujeres Afroperuanas. Igualmente, un saludo para todos los que nos acompañan aquí en la sala y a todos ustedes que están conectados por los diferentes medios virtuales en este evento de alto nivel. Agradecemos todos su presencia. En las últimas décadas se han registrado avances en la situación de la población afrodescendiente, sobre todo de la mano de los procesos de recuperación democrática en América Latina entre los 80 y los 90. Por supuesto, esto ha sido posible en gran parte gracias a la movilización de las organizaciones de personas afrodescendientes. También estas organizaciones han logrado posicionar sus demandas en la agenda pública. Además, también el trabajo de las organizaciones internacionales, así como el avance en los marcos normativos, ha sido clave en este sentido. Sin embargo, todavía persisten profundas huellas, brechas en la garantía y en los derechos de los niveles de bienestar de las personas afrodescendientes. Y este estudio que se presenta el día de hoy, elaborado por la CEPAL y por el Fondo de Población, nos presenta un panorama sobre estas brechas. Le damos la palabra a doña Alicia Bárcena para que nos ilustre sobre los resultados y los datos que nos dan más actualizados sobre la situación de la población afrodescendiente. Muchísimas gracias y muy buenos días y tardes a todos y a todas. En primer lugar, me complace muchísimo, querida vicepresidenta Epsi Campbell, verla, abrazarla a la distancia, aquí junto con su embajadora Adriana, que ha sido tan ayudadora, que nos ha apoyado tantísimo, Adriana Murillo. Y quiero decirle, vicepresidenta, que esto es un sueño que estamos cumpliendo usted y yo. Recuerdo perfectamente cuando nos reunimos en San José y usted nos hizo el favor de solicitar que la CEPAL preparara este documento, que visibilizáramos, que presentáramos la información sobre lo que sabemos de las poblaciones afrodescendientes en América Latina. Y quiero de verdad agradecerle por su gran empuje, por pedirnos esto, que nos complace hoy presentarle a usted, someterlo a la consideración de los países de América Latina y el Caribe en esta 38ª sesión de la CEPAL. Así es que, querida vicepresidenta, un abrazo a la distancia, gracias, y me voy a permitir muy rápidamente, como siempre, ser vocera de lo que ha hecho un excelente equipo de trabajo que me acompaña hoy aquí. Tenemos con nosotros a Paulo Saad, director de CELADE, del Centro Latinoamericano de Demografía, junto con Fabiana del Popolo, ambos de la misma división. Tenemos a Simone Cecchini, director de la División de Desarrollo Social, y me complace mucho darle la bienvenida a Laísa Bramo, que fue nuestra directora de Desarrollo Social y realmente la gran articuladora de esta propuesta que hoy sometemos a su consideración, querida vicepresidenta. En primer lugar, contarle que, sin duda, uno de los temas que aborda este estudio, aborda 7 grandes temas, ¿verdad? Obviamente es un estudio muy completo, ustedes lo tienen, y es muy detallado, ¿verdad? Con la información disponible, naturalmente, y se abordan 7 temas. En primer lugar, el marco normativo de protección a los derechos de la población afrodescendiente, la importancia de los movimientos, de la organización y la participación que estos movimientos tienen, el contexto demográfico, cuántos son, dónde están estas poblaciones en América Latina, y sobre todo
¿Cuánto ha sido la visibilidad estadística de la población afrodescendiente? En tercer lugar, ¿cuál es el nivel de acceso a ingresos, servicios e infraestructura básica? Por supuesto, las desigualdades en los derechos a la salud, a la educación, al trabajo y la situación de las personas en discapacidad, las distintas formas de violencia que están enfrentando y especialmente el racismo y la migración que han agudizado estos problemas. Sin duda también abordamos la institucionalidad y las políticas de combate al racismo y la promoción de la igualdad racial y, por supuesto, algunas conclusiones importantes. Ahora no me hace caso, pero ahí voy. Espérate. Ahí, no para ningún lado. ¿Por qué no me hace caso? Ah, ya sé. Espérate, ahí está. Bueno, sin duda ya vemos que en este estudio, en primer lugar, nosotros nos hacemos cargo de una premisa muy importante, y es que el racismo es parte central de la cultura del privilegio. Lo hemos dicho en varios foros y lo decimos hoy alto y fuerte, porque sin duda las desigualdades étnico-raciales son estructurales, afectan todos los derechos y por lo tanto esto se traduce en una mayor incidencia de pobreza, feminización de la pobreza, vulnerabilidad de volver a la pobreza, como vamos a ver, con mayores privaciones de acceso a vivienda, agua, saneamiento, electricidad, internet, que hoy ya es un bien público, debería hacerlo, particularmente en zonas rurales. Y desde luego son mucho más afectados en términos de mortalidad infantil, materna, y no cabe duda, querida vicepresidenta, que enfrentan embarazo adolescente que en forma mucho más elevada que el resto de la región. Obviamente también estamos ante un dilema muy interesante porque el acceso al sistema educativo ha aumentado y los años de escolaridad, pero aún así persisten altas tasas de rezago y abandono escolar de muchos de estos jóvenes y mujeres y hombres en primaria y secundaria, y entonces las desigualdades se acentúan en la educación terciaria. Hay niveles más elevados de desempleo, con ingresos más reducidos, especialmente para las mujeres y los jóvenes, a pesar de que muchas veces mujeres y jóvenes tienen mayores niveles de escolaridad. Y como decíamos, diversas formas de violencia que coartan su vida y el desarrollo de todas las personas afrodescendientes. El racismo y la xenofobia que profundizan la exclusión social y laboral, especialmente en los migrantes, que se ha exacerbado, como decíamos, y lo que sugiere esta situación, y para superar estas desigualdades, requerimos con urgencia políticas universales y de acción afirmativa sensible a las diferencias. En la región, no cabe duda, ha habido reconocimiento, sí, reconocimiento, esto es muy importante, ha habido un importante avance, ¿verdad? Pero tenemos muchos desafíos de reconocimiento, visibilidad y garantía de los derechos, y esto será clave para las democracias del siglo XXI. El legado de la exclusión, de la esclavitud durante siglos moldeó la discriminación, y esto persiste, invisibilizando el aporte de estas poblaciones en el desarrollo de sus propios países. Y frente a esta injusticia, la persistente lucha y resistencia afrodescendiente ha logrado posicionar sus reclamos históricos en la agenda pública. Es decir, gracias a estos grupos, sus movimientos, sus organizaciones, ha sido posible de verdad la adopción de marcos normativos de mayor reconocimiento y protección de sus derechos. La Agenda 2030 y el diseño internacional de los afrodescendientes constituyen, por lo tanto, una oportunidad. Y así lo vemos nosotros, querida EPSI, para poder impulsar y acelerar la implementación del Plan de Acción de Durban, porque llegó la hora, ¿no? Llegó la hora de saldar esta deuda histórica. Nosotros documentamos aquí en este informe cuáles son las políticas, los marcos normativos y los instrumentos que se han puesto en marcha para proteger y garantizar los derechos de las personas afrodescendientes y para combatir el racismo. Y los principales instrumentos de acuerdos internacionales, regionales, en fin, que ya han sido ratificados por la mayoría de los países. Hay 13 países que ya incluyen esto en sus constituciones, condenando la discriminación. 5 hacen referencia específica a la población afrodescendiente y 3
reconocen a los afrodescendientes como pueblos. Esto es muy importante. En 16 países hay leyes contra la discriminación y la tipifican como delito. Es muy importante lo que se ha logrado en el reconocimiento de la propiedad colectiva sobre territorios ancestrales respecto a demandas clave de las comunidades y se ha incorporado gradualmente, aunque lentamente, en los marcos normativos nacionales. Todavía falta mucho ahí para avanzar. Tenemos algo muy interesante que mostrar y es que hay una mayor inclusión en la autoidentificación de las poblaciones afrodescendientes en los censos de población y de vivienda, pero persisten los rezagos en distintas fuentes de los sistemas estadísticos. Ahí nosotros lo que vamos a intentar es que la Conferencia de Estadísticas de las Américas, bajo la presidencia de Costa Rica, ¿verdad? Ustedes tienen la presidencia, todo, ¿no? Iba yo a tocar a la embajadora, pero tenemos aquí un cristal que no nos deja tocarnos, así es que eso está muy bien. Pero lo que tenemos es que vemos que hay encuestas de hogares que sí han incorporado estas estadísticas, al menos en 6 países: Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay. El informe se hace cargo de esta evolución de la inclusión de las estadísticas y la autoidentificación, y vamos viendo que desde los 80s a 2020 pues ha habido un avance importante de incorporación en los sistemas de identificación, desde 2 en 1980, que era Brasil y Cuba, y hoy ya tenemos 18 países, 11 que se sumaron en 2010, 18 ya hacia el 2020, y se espera que haya 14 países más que incorporen esta información. El contexto demográfico, ¿verdad? Que eso es muy importante. ¿Dónde están? Como decíamos, ¿dónde están? ¿Cuántos son? El contexto demográfico nos muestra claramente que estamos hablando de 134 millones de personas en América Latina. No es menor. Estamos hablando del 21% de la población, con gran heterogeneidad demográfica en números absolutos y relativos, con una estructura etaria en proceso de envejecimiento poblacional. La mayoría está en zonas urbanas, pero también obviamente hay una población importante en zonas rurales, y hay un conjunto de municipios con muy significativa presencia afrodescendiente y con muy importantes asentamientos históricos. Entonces aquí presentamos cuál es el porcentaje de la población afrodescendiente y también la población estimada en miles. Así es de que este mapa, ¿verdad? Ya es, creo yo, por primera vez un mapa bastante detallado de dónde está la población afrodescendiente. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta esta querida población? En primer lugar, la pobreza y la extrema pobreza son más severas en la población afrodescendiente y las brechas persisten, incluso o más en países con bajos niveles de pobreza. Vamos a ver en este gráfico muy rápido cómo, bueno, por supuesto en Brasil, ¿verdad? Estamos hablando, aquí comparamos la población afrodescendiente con la no afrodescendiente, ¿verdad? Y vemos claramente que en todos estos países, que son 6, que son los que tenemos información, ¿verdad?, detallada, vemos que en todos ellos la mayoría de las poblaciones afrodescendientes tienen mayores niveles de pobreza y de pobreza extrema, con excepción de Panamá. Panamá es el único país en donde la pobreza es mayor en las poblaciones no afrodescendientes, tanto la extrema como la pobreza. Y desde luego vemos un caso muy emblemático, que es Uruguay. Uruguay, a pesar de que es el país con menor pobreza, menor incidencia de pobreza en la región, triplica el número de pobres en la población afrodescendiente. Esto es muy delicado. En Brasil 2,2 veces, en Colombia 1,5. Entonces, ahí tenemos un tema que debemos abordar. En segundo lugar, los índices de feminidad de la pobreza son más elevados en los hogares afrodescendientes. Aquí estamos mostrando, nuevamente comparando la población no ni indígena ni afrodescendiente, que es las barras naranjas, con las afrodescendientes, que son las barras verdecitas, azulitas. Y lo que mostramos arriba, que son, por ejemplo, 108 en el caso de Brasil, o 114 más bien, 114.8, es que el índice de feminidad
en las mujeres brasileñas afrodescendientes es mayor la pobreza que los hombres. De cada 100 hombres hay 114 mujeres pobres. Eso es lo que estamos mostrando aquí. Y eso mismo ocurre, y nuevamente reflejamos este problema en los 6 países para los cuales tenemos información. La diferencia entre índices de feminidad en hogares pobres afrodescendientes y no afrodescendientes va de 4 puntos porcentuales en Panamá, que ya dijimos que es un país que tiene mejores niveles, hasta 25 puntos porcentuales en Ecuador. Bien, aproximadamente un tercio de la población afrodescendiente es muy vulnerable a la pobreza. Nosotros acá en CEPAL, querida vicepresidenta, hemos hecho un estudio bien interesante, creo yo. Nosotros no le llamamos clases medias porque no creemos en ello. Creemos en los estratos medios de ingreso, es decir, cómo ha variado el estrato de ingreso en la región y nuevamente en estos 6 países, y vemos cómo hay, en realidad nosotros los clasificamos en estrato pobre, bajo no pobre, o sea, aquellos que medio salieron de la pobreza, ¿verdad? Están por arribita de la línea de pobreza, pero ahí están. El medio bajo, que también son poblaciones que están en la vulnerabilidad, diríamos, el medio que ya salió y el medio alto que salió y el alto también. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Bueno, nos preocupa, por supuesto, que la población afrodescendiente, nuevamente la primera columna de cada país, está por encima de los niveles de la población no afrodescendiente, ¿no? El caso de Brasil, muy claro, ¿verdad? Tenemos ahí 25,6% de la población afrodescendiente en situación de pobreza. El rosado son los no pobres, o sea, los que están en el límite, y el medio bajo, que también está en el límite. Yo diría el rosado y el amarillo son donde estamos. Y las principales brechas, ¿verdad? Vemos que, con excepción de Panamá, otra vez, el 30% de la población está en el estrato de ingresos bajo no pobre, es decir, donde su ingreso familiar per cápita es entre 1 y 1,8 líneas de pobreza. Las principales brechas de participación de este estrato de ingresos se verifican en Uruguay, donde la pobreza, donde la población afrodescendiente duplica la población no afrodescendiente, y el Brasil, donde equivale a 1,5 veces más. Las privaciones en el acceso de agua aquí, esto es un tema también de gran importancia, y especialmente durante esta pandemia, ¿verdad? Donde vemos que efectivamente las poblaciones afrodescendientes, y sobre todo en las zonas rurales, ahí ambos, yo diría, afrodescendientes y no afrodescendientes tienen problemas, pero no cabe duda que la mayor brecha está ubicada en las zonas urbanas. Ahí es donde tenemos que avanzar en fuentes de agua mejoradas, porque la verdad que esta es una de las privaciones más importantes que enfrenta la región, y en momentos de pandemia con mayor razón, cuando más agua se requiere, justamente, que todo el mundo invita al lavado de manos, magnífico, pero la verdad es que tenemos que avanzar en esta dirección. Y vemos que en las zonas rurales también enfrentamos graves problemas en toda la población, pero sin duda las poblaciones afrodescendientes también. Evidentes desigualdades en el acceso a Internet, que es hoy por hoy muy importante en la inclusión social. Lo hemos dicho en esta reunión varias veces, o sea, tenemos 44 millones de hogares sin acceso a Internet en la región. Y las brechas en realidad son muy amplias cuando hablamos entre afrodescendientes y no afrodescendientes. En Brasil, ¿verdad? La población de 15 años o más con acceso a Internet en el hogar, pues en Brasil el 56% no afrodescendiente tiene acceso, el 35% de los afrodescendientes tienen acceso. Es decir, tenemos una brecha enorme, y la verdad es que, por ejemplo, hay entre 11,5 y 21 puntos porcentuales en Ecuador y Brasil cuando comparamos, ¿no? Pero aún, como decíamos, en Uruguay, que es el único país que está a más de la mitad de población afrodescendiente con acceso a Internet, aún así la brecha es muy grande. Así es que esta es una brecha que tenemos que abordar, sin lugar a dudas, porque eso nos permite el ejercicio, por ejemplo, de la teleeducación y el teletrabajo. Eso es fundamental.
Cuando vamos a la salud, ¿verdad? Vemos que el ejercicio del derecho a la salud, lo medimos a partir de la mortalidad infantil y de la proporción de adolescentes entre 15 y 19 años que están en embarazo adolescente, o sea, que son madres por condición, digamos, entre 15 y 19 años. Y aquí vemos la disparidad enorme que hay entre las poblaciones afrodescendientes que están en verdecito y las no afrodescendientes que están en naranja, y vemos que la proporción de la mortalidad es mucho mayor en las poblaciones afrodescendientes en todos los países, querida vicepresidenta, con excepción de Costa Rica. Hay que decir, en Costa Rica hay un margen mucho menor de mortalidad materna y también con indicadores o con número de defunciones por 1000 niños nacidos vivos mucho menor que el resto de la región, y eso se debe también en gran medida, el éxito que ustedes han tenido también en la pandemia, se debe a que Costa Rica es uno de los países con más acceso a la salud. Y la proporción de adolescentes en embarazo de adolescentes entre 15 y 19 años que son madres antes de esta edad o entre esa edad, la población afrodescendiente es mucho mayor. El caso de Ecuador llama la atención, sin duda, pero vemos en otros casos que también esta situación se da, quizá con la excepción de Nicaragua, Honduras, donde la población, y Panamá, la población afrodescendiente tiene índices menores de embarazo adolescente, pero no deja de ser un tema de gran preocupación para todos. Tenemos también, en el reporte se incluye una información muy relevante, porque por primera vez la CEPAL ha estado midiendo qué pasa con la población de la región con discapacidad. Y aquí nos hemos referido en particular a la población afrodescendiente con discapacidad, y vemos que lo mismo sucede, es decir, hay una brecha que se da en forma mucho mayor en las personas de edades superiores a los 60 años, ¿verdad? Ahí, y vemos que las mujeres tienen una prevalencia de discapacidad mayor que los hombres, la verdad, no está aquí en el gráfico, pero está en el reporte, y que son excluidas. En general, las personas con discapacidad son excluidas, y con mayor razón las personas afrodescendientes. Vemos que la expansión de la educación ha sido un logro, eso me parece que es digno de ser considerado, tomado en cuenta, en donde tenemos que los años de escolaridad de la población por condición étnico-racial y tramo de edad, la verdad es que vemos que las poblaciones afrodescendientes que tienen, digamos, los años de escolaridad menores que el resto de la población, ¿verdad? Ahí tenemos algunas excepciones, otra vez, el caso de Panamá es una excepción, al menos entre los 30 y 64 años, ¿verdad? Que tienen, digamos, entre los jóvenes, por ejemplo, también vemos que los afrodescendientes con 2 años menos de escolaridad en Perú, 1 año en Brasil, en Ecuador y Uruguay, y menos de 1 año en Colombia y Panamá. Pero el tema es que la conclusión de la educación secundaria es inferior entre los afrodescendientes. Eso es, y habíamos hablado en reportes anteriores, que tenemos que pasar esta barrera de la secundaria si queremos avanzar. Y ahí vemos que, sin duda, las mujeres afrodescendientes, que es la barra anaranjada, ¿verdad?, es también una situación interesante, porque vemos que son más o tienen más años de escolaridad que los hombres afrodescendientes. Este es un dato muy interesante, que las mujeres tienen más acceso que los hombres a la educación secundaria. Pero cuando vamos a la inserción laboral, ¿verdad?, ahí sí que vemos grandes disparidades muy importantes, porque ahí vemos lo que llamamos nosotros desigualdades entrecruzadas de inserción laboral, donde la juventud y las mujeres se enfrentan problemas mucho más elevados, tanto en términos de acceso al mercado laboral como de ingresos. Y también esto tiene mucha relación con el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados no remunerado. Aquí sí que las distancias son enormes. Si ustedes la ven, la barra verde son las mujeres afrodescendientes, la barra anaranjada son los hombres no afrodescendientes, ¿verdad? Aquí la verdad es que la disparidad es enorme. Y el trabajo doméstico remunerado es una de las puertas de entrada de las mujeres de hogares más bajos y de los hogares de bajos ingresos y menores niveles de escolaridad al mercado de trabajo.
pero es muy poco valorado socialmente, y ese es un problema. Aquí lo vemos también claramente, que trabajadoras asalariadas domésticas de 15 años o más tienen, con el último censo disponible, tienen en porcentajes de ocupados mayores porcentajes que la población no afrodescendiente. Entonces aquí vemos las desigualdades entrecruzadas en este gráfico muy claramente, donde se observa que justamente los mayores, a pesar de los mayores logros educativos que tienen las mujeres, persisten brechas en los ingresos laborales que penalizan a las mujeres afrodescendientes, en tal forma que las mujeres afrodescendientes tienen efectivamente, digamos, un promedio de ingresos laborales mucho menor a las mujeres no afrodescendientes, a los hombres afrodescendientes y a los hombres no afrodescendientes. O sea, son las que están por debajo de todos los ingresos laborales. Esto es un tema muy importante, porque no les da la autonomía económica tan necesaria a las mujeres afrodescendientes. Y también las mujeres enfrentan menores tasas de afiliación a los sistemas de pensiones, y esto les dificulta todo, la inserción estable, calidad de trabajo, y es una más de las expresiones del racismo estructural que nosotros observamos. Vemos el caso de Brasil, de Colombia, de Perú, de Uruguay, donde vemos que estas son las poblaciones que cotizan o están afiliadas dentro de las mujeres o de los hombres, del total de afrodescendientes. Eso es lo que estamos aquí midiendo, y también desagregando entre hombres y mujeres y cuáles son los que cotizan y cuáles no. La mayor violencia, sin duda, este es un gran tema. Aquí solamente ejemplificamos el caso de Brasil, donde se ve que la muerte violenta tiene por índice un número de fallecidos 4 veces mayor entre la población no afrodescendiente y la afrodescendiente, entre 15 y 29 años de edad. Es decir, hay cada día más de 2 muertes por hora en Brasil. Eso no puede ser. Eso es un gran tema que tenemos que abordar. Y las mujeres afrodescendientes sufren mayores niveles de violencia asociados al racismo y a la misoginia, y esto es un tema muy agudo en algunos territorios. Aquí ejemplificamos 2 casos, ¿verdad?, sobre todo de violencia por parte de su pareja, en Colombia y en Honduras, y como ustedes verán, son las poblaciones afrodescendientes, las mujeres, las que más sufren este tipo de destino, de problemática. La migración es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, porque hemos visto que está acompañada de una intensificación del racismo y la xenofobia. Hay un mayor flujo migratorio intrarregional de personas afrodescendientes a nuevos destinos. Esto lo hemos visto aquí en Chile, lo hemos visto en Venezuela, en otros lugares donde ha llegado mucho mayor número de personas, afroperuanos, haitianos, en fin. Entonces, esto es un tema que queremos observar claramente, y lo vemos que hay marcos normativos e institucionales referidos a personas migrantes como sujetos de derecho, y eso ha avanzado, pero nos falta mucho. Hay que introducir el enfoque de género, que ya está en la legislación en una docena de países. Querida vicepresidenta, usted es una abogada de estos temas, y sabemos que está muy dedicada a que esto se incorpore en la legislación migratoria para ayudar al combate de la trata de personas y asistir a las víctimas, no solamente en los marcos normativos, sino también en las instituciones. Costa Rica, Ecuador y Uruguay han incorporado la perspectiva étnico-racial en las normas migratorias. Aún persisten sin duda muchas brechas en comparación con la población local, ¿verdad?, entre migrantes y la población local, y el racismo y la xenofobia profundizan las dificultades y la inclusión social y laboral de los migrantes, y esto pues se ha exacerbado lamentablemente. El documento analiza con profundidad la institucionalidad y las políticas públicas, y muestra que ya hay 14 países que cuentan con mecanismos gubernamentales de promoción a la igualdad o para asuntos de personas afrodescendientes. Y ahí vemos que previo a Durban, ¿verdad?, eran apenas 3 países, ¿verdad?, que poseían una institucionalidad. Después, durante la conferencia de Durban se sumó Nicaragua, pero después de la conferencia de Durban tenemos sin duda 14 países. O sea, de algo sirven nuestras conferencias de Naciones Unidas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué buscamos? Pues finalmente
poner fin al racismo es una tarea de todos y de todas y constituye un aspecto central de la construcción de sociedades más justas y, por supuesto, más democráticas e igualitarias. Así es de que la creación de mecanismos es uno de los temas que a nosotros nos preocupa, que estamos muy interesados en continuar trabajando, ojalá de la mano con usted, querida Epsi Campbell, y con Costa Rica, porque vamos del brazo, ¿verdad?, por los próximos 2 años, Así es de que ahí vamos a tener un gran matrimonio, ¿verdad, embajadora?, donde vamos a proseguir con este trabajo. Pero yo quiero destacar la incidencia de los movimientos sociales afrodescendientes, las organizaciones de la sociedad civil y cómo esto se ha logrado. Y usted es un ejemplo. Yo a usted la pongo como ejemplo. Cuando nos conocimos en los 90s, usted era una gran líder juvenil de las poblaciones afrodescendientes. No me olvidaré jamás. Y creo que desde entonces se ha logrado mucho en expandir las políticas contra el racismo, acciones afirmativas, valorativas, la consulta a las comunidades. ¿Cómo no me voy a acordar de esos días, de esos tiempos, después de la conferencia de Río 92, donde vivimos estos temas y desde luego no queremos que las desigualdades y la persistencia del racismo siga siendo un componente de la cultura del privilegio. Tenemos que movernos hacia políticas universales, con políticas, por supuesto, sensibles a la diferencia, pero tenemos que vencer la cultura del privilegio y de la discriminación. Abrazo cariñoso, querida vicepresidenta, usted es una gran líder que nos guía y nos convoca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Alicia, por su presentación, como siempre, tan concisa, pero tan llena de información y de datos que nos invita a volver al informe, a revisarlo. El informe está disponible en las páginas de CEPAL, del Fondo de Población y también del Gobierno de Costa Rica, y los invitamos a hacer uso de él y a aprovecharlo. Sin duda, los datos y los hallazgos de este informe nos ayudarán a vencer una de las formas de discriminación, que es la invisibilización de la que han sido víctimas las poblaciones afrodescendientes históricamente, y, como dijo doña Alicia, también a vencer la cultura del privilegio y el racismo como parte de esa cultura del privilegio, con políticas universales, pero también con políticas afirmativas. Para conocer, bueno, como dijimos, este informe fue elaborado a solicitud del Gobierno de Costa Rica, para conocer el porqué de esa solicitud, lo que significan los datos que hemos visto en este informe para 134 millones de personas en la región. Vamos a escuchar a la vicepresidenta de Costa Rica, doña Epsi Campbell Barr, que ha sido una luchadora y ha tenido como motivación acelerar los resultados del diseño internacional de los afrodescendientes, ahora cuando estamos pasando la mitad del diseño. Doña Epsi, un gusto saludarla y damos la palabra. Muy buenos días aquí de Costa Rica, ¿verdad? Muy contenta de estar con ustedes. Yo quiero saludar con mucho cariño a Alicia Bárcena. De verdad que me conoces desde que yo era joven y eso es hace bastante. pero siempre en las cosas internacionales y tratando de... And always trying to improve the world. This is... las condiciones de vida de todas las personas, por supuesto, en nuestro país y en el mundo entero. Saludar a la embajadora Adriana Murillo. Gracias, embajadora, por el compromiso que usted ha tenido siempre, no solo con este gobierno, con los derechos humanos, con esa perspectiva muchísimo más inclusiva, y por el trabajo que está haciendo desde Santiago, no solo en su trabajo bilateral, sino en el trabajo de coordinación con la CEPAL. A Natalia Canem, del Fondo de Población. Quisiera saludarla profundamente porque se ha comprometido con estos temas de verdad y ha contribuido muchísimo con la región y con los millones de afrodescendientes que aquí vivimos. A la alta comisionada de los derechos humanos, a doña Michelle Bachelet. Quiero decir que con
con estas mujeres. Yo he hecho la posibilidad a estos mujerones de hacer cosas realmente extraordinarias desde las instituciones en donde están dirigiendo. Doña Michelle Bachelet, muchísimas gracias. Estará por video con nosotros, pero no quiero dejar de subrayar su apoyo y su respaldo. A don Harold Robinson, director regional para América Latina y el Caribe, costarricense también, pero afrodescendiente, y eso también es una celebración, que una dirección regional de una agencia tan importante como el Fondo de Población esté aquí y que sean los coautores de este informe. Y a Rocío Muñoz, que definitivamente la conozco desde hace muchos años. Yo primero quiero felicitar y agradecerle a la CEPAL y a Alicia. Agradecer profundamente el compromiso desde el día que estuvimos aquí en mi oficina, que hablamos de esta posibilidad y además de consolidar algo que ha sido maravilloso, que fue la alianza con el Fondo de Población. Y Alicia lo dijo desde el primer momento, con el Fondo de Población definitivamente que vamos a poder caminar adelante, vamos a tenerlo como aliado, y eso sucedió. Entonces yo quiero, a través de este agradecimiento profundo, agradecer al Fondo de Población, y don Harold, por favor, llévele el agradecimiento a doña Natalia y al trabajo que ustedes han hecho cuando firman este documento, que yo diría, sin temor a equivocarme, que es el documento más robusto y más serio que tenemos sobre afrodescendientes en esta región y en el mundo, porque aquí está la cuna de los afrodescendientes del mundo en términos de cantidad y en términos de historia. Es maravilloso revisar un documento serio, con datos precisos, con perspectiva de análisis, realmente con un bagaje técnico que le permite a una decir esto es una excelente base para hacer política pública. Pero también quisiera decir algo que ustedes dicen, pero que obviamente yo lo voy a subrayar en mi rol de vicepresidenta de la República, agradecer en nombre del gobierno, del presidente Carlos Alvarado, del país que está asumiendo esta sede, decir algo que es verdad. Esta información que tenemos con esta cantidad de población superior a los 120 millones de personas, se trata de datos disponibles. Ustedes lo reconocen en el estudio, y sabemos que tenemos una cantidad de desafíos que ustedes también plantean en el estudio sobre recopilar más y mejor información para tener mayor precisión sobre la cantidad de la población afrodescendiente en el mundo, en esta región. Así que estamos hablando de esos datos. Solo quiero muy rápidamente decir algunas cosas. Primero, plantear el eje central del racismo como parte central de la cultura del privilegio. Cultura del privilegio que atenta contra los derechos humanos de decenas de millones de personas, y particularmente de los afrodescendientes. Porque no es que la cultura del privilegio en sí mismo la vemos ahí, no. Es que lastima y acaba con la posibilidad de que mayorías tengan garantizados sus derechos. Segundo, plantear los temas que están puestos aquí como centrales. Las brechas de desigualdad se acrecientan con la pandemia, pero eran brechas históricas. La necesidad de impulsar políticas universales, pero con una perspectiva de diversidad. Cómo afecta de manera particular la realidad para las mujeres afrodescendientes. O sea, con las mujeres afrodescendientes no se cumple la máxima que si nos educamos más tenemos mejor trabajo y estamos más insertas. No, la estructura de la discriminación y el racismo, y ustedes ahí lo han demostrado, tiene unos techos no de vidrio, o sea, son techos de hierro que parece que no se pueden realmente romper. La necesidad de acciones afirmativas como parte de esta acción de políticas universales con la perspectiva de la diversidad, pero políticas afirmativas que vayan donde están los problemas. Y por supuesto, la oportunidad de la Agenda 2030, del decenio de los afrodescendientes y del Plan de Acción de Durban. El llamado definitivo en términos de
pobreza y exclusión. No vamos a acabar con la pobreza y la exclusión en América Latina si no miramos la realidad de los pueblos afrodescendientes. Aquí digo afrodescendientes, pero evidentemente estamos hablando de pueblos indígenas y otros grupos excluidos. Y finalmente, el genocidio y la violencia. O sea, ustedes nos dan un documento maravilloso para trabajar en políticas públicas, para transformar. Esto es apenas la presentación. Tendremos oportunidad, querida Alicia, de hacer reuniones de análisis profundo sobre los temas, los desafíos de la salud, quién lo está haciendo mejor. Y también quiero llamar la atención a que los datos que hemos recopilado a veces tienen una serie de sesgos que nos pueden llevar a conclusiones que tenemos que mirar con cuidado. Digo, esto en los casos en donde pareciera que las poblaciones afrodescendientes están mejor, pero que definitivamente ahí pueden haber importantes subregistros que nos llevan a estas conclusiones. Gracias, gracias y gracias. Yo creo que esta es una posibilidad para que trabajemos de manera muy seria con los organismos internacionales, con las organizaciones sociales que han sido fundamentales, tal como usted lo ha dicho, con las mujeres afrodescendientes en la transformación de lo que requerimos que sea esta década de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O tomamos en serio los temas del desarrollo y hacemos las transformaciones más profundas que tenemos que hacer, o la historia no nos lo va a perdonar. Hagámoslo por las generaciones presentes y las futuras, y agradezcamos que hoy tenemos herramientas como esta, en donde no solo es el discurso político, sino que es la información seria y el análisis contundente lo que nos obliga a tomar decisiones hoy y ahora por millones de personas afrodescendientes, por las mujeres afrodescendientes, por los jóvenes afrodescendientes, como parte de ese mundo diverso que tenemos en América Latina, en el que tenemos que mirar quiénes son las personas que realmente están atrás para hacerlas caminar mucho más rápidamente y entregar, yo espero en una década, definitivamente unas sociedades que no estén marcadas por esa odiosa desigualdad, sino que estén marcadas por la justicia y los derechos humanos para todas las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Déjenme decir una cosita nada más que no quiero dejar de decir, y agradecerle a Harold Robinson y a Natalia Canet, porque este es un trabajo conjunto, y yo de los nervios no lo dije, pero lo digo con todo cariño. Perdón, señora moderadora. Muchas gracias por sus palabras, sobre todo por la inspiración para seguir trabajando en estos temas. También por ese llamado a combatir las desigualdades, que como ha señalado doña Alicia, son parte de una cultura de privilegio que normaliza estas discriminaciones, y es necesario realmente para un desarrollo sostenible que logremos combatir esa cultura de privilegio. Vamos ahora a tener un video. El saludo de doña Natalia Canem del Fondo de Población de las Naciones Unidas por video. Vamos a ver si está listo. Su Excelencia, Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, estimada Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, Su Excelencia Adriana Murillo, embajadora de Costa Rica en Chile, representantes de los gobiernos de la región, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil, colegas de las Naciones Unidas, mujeres afro-latinoamericanas, todos. Es un honor y un placer para mí participar en este 38º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La COVID-19 llegó a la región y, al igual que en el resto del mundo, nos obliga a recurrir a nuevas formas de comunicación y participación que nos permiten seguir conectados y avanzando hacia el logro de los compromisos adquiridos. Así que reciban mis más sinceros saludos y reconocimiento para el trabajo
trabajo adelantado durante este periodo de sesiones. I would like to reiterate the commitment of the United Nations Population Fund, UNFPA, Me gustaría afirmar el compromiso de UNFPA para apoyar el esfuerzo de los gobiernos de enfrentar la crisis actual. Bueno, avanzar en construir más verde, más azul y de mejor forma. Obviamente esto implica redoblar nuestros esfuerzos respecto de la recuperación post-COVID, que se debería estar guiado por los principios de desarrollo inclusivo, de equidad y de sustentabilidad. En UNFPA recently met Lourdes, a young immigrant, at a clinic that UNFPA supports on the Colombia-Venezuela border. She told us about the dangers she faces. She fears becoming pregnant because COVID-19 has put her under acute pressure just to survive. And in the face of all of this, she said something that I would like us to remember. In this pandemic, we must unite to know just how strong we are. I couldn't agree more. No podría estar más de acuerdo con ese enunciado. La pandemia ha revelado una verdad de que nuestros futuros están unidos, que esta matriz común es muy débil, tiene efectos económicos, sociales y ha expuesto las inequidades de género y de otro tipo. América Latina y el Caribe, que siguen siendo la región más desigual. Pueblos originarios, afrodescendientes, personas con discapacidades, migrantes, etc., experimentan una exclusión profunda y una privación entre todos estos grupos, incluidos niños y adolescentes jóvenes y mujeres, es decir, que por lo general les va peor. Y por esa razón, hace un año en San José y en Nairobi, preguntamos cómo podemos acelerar la acción global para satisfacer los derechos de afrodescendientes, que muy a menudo son aquellos que quedan más rezagados en nuestra región. Hoy en día, como respuesta a esa solicitud del gobierno de Costa Rica, la pregunta, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y UNFPA nos encantamos en presentar el estudio de las afrodescendientes y la matriz de inequidades sociales en América Latina. De la desigualdad social en América Latina, retos para la inclusión. The study presents solid data. El estudio presenta datos sólidos, evidencia y recomendaciones de política para fortalecer las capacidades nacionales, para promover el intercambio de experiencias, para poder hacer avanzar el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las personas afrodescendientes. Es nuestra esperanza de que este estudio va a contribuir a reforzar el compromiso de los estados, organizaciones nacionales e internacionales, la sociedad civil y el público en general a combatir el racismo, a combatir la inequidad y poner fin a la discriminación. La intersección de género y raza empeora la situación de mujeres y jóvenes afrodescendientes, genera invisibilidad en el ámbito de la recolección de datos y una violencia desproporcionada hacia ellas. Estos y otros desafíos limitan su empoderamiento, su participación y la realización total y ejercicio de sus derechos. Hoy estamos en un punto clave de la década internacional de pueblos afrodescendientes. Así que en conjunto vamos a aprovechar esta oportunidad, vamos a volver a comprometernos, a enfocarnos de manera concertada y acelerar la acción para poder terminar el racismo y la discriminación racial. Continuemos nuestra marcha en conjunto hacia la justicia y hacia la equidad de género y racial, y también hacia el cumplimiento y al disfrute de los derechos humanos para todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, y después de este mensaje del Fondo de Población, que nos pone el panorama de las desigualdades en la región, también en el contexto de la pandemia, y nos recuerda también de las múltiples formas de discriminación y la intersección de las variables étnicas con las variables de género o también de discapacidad. Vamos ahora a tener la voz de las organizaciones de la sociedad civil, como se ha dicho aquí.
muchos de los avances que se han logrado en la agenda de los derechos de las personas afrodescendientes se deben a la movilización de las propias organizaciones y a los movimientos de las personas afrodescendientes, como lo hemos visto también en los meses recientes. Se encuentra con nosotros doña Rocío Muñoz. ¿Estamos con ella para pasarle la palabra? Muy bien, doña Rocío, integrante del colectivo Presencia de Palabra, Mujeres Afroperuanas, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Espero que se escuche bien. Muy bien. Gracias. Quiero agradecer profundamente a la CEPAL y al Fondo de Población de las Naciones Unidas por la invitación y ser parte de la presentación de este estudio. Sin duda un aporte significativo, importante, fundamental, que permite seguir avanzando en la evidencia de la situación de la población afrodescendiente en Latinoamérica. Mi saludo, mi reconocimiento nuevamente a la CEPAL y al UNFA por este valioso aporte y por supuesto a todas las personas que han contribuido en la elaboración del estudio. Quiero saludar de manera muy especial a la señora Epsi Campbell, vicepresidenta de la República de Costa Rica, con quien efectivamente nos conocemos hace muchísimos años, a la señora Alicia Bercena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a la señora Adriana Murillo, embajadora de Costa Rica en Chile, a la señora Natalia Cannon, directora ejecutiva del UNFA, y al señor Harold Robinson, director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, mi salud y mi reconocimiento por este importante esfuerzo. Sin duda, dos de las grandes demandas de las organizaciones y colectivos afrodescendientes en América Latina han estado concentradas en la generación de política pública que impacte favorablemente en esta población, ya sea de manera específica o asegurando que las políticas existentes tengan una adecuada transversalización en las diferentes políticas públicas. Por otro lado, la visibilidad estadística también se ha traducido en una demanda fundamental para lograr identificar, mapear, reconocer la situación de pobreza y de exclusión que afecta a los hombres y mujeres afrodescendientes y, por otro lado, porque es necesario usar esta información estadística para el diseño de la política pública. Es evidente que sobre ello hemos tenido avances importantes, pero no los suficientes. Buena parte de nuestros países efectivamente cuentan con marcos normativos para la atención de la desigualdad y en muchos se ha avanzado también en la institucionalización estatal para la atención de la población afrodescendiente. Sin embargo, sigue siendo la transversalización un problema central, mucho más en el aterrizaje de enfoques que son fundamentales, como el interseccional, básico, para orientar un conjunto de acciones a la garantía de derechos de las mujeres afrodescendientes en particular. Sumado a ello, es evidente la necesidad de mejorar la información estadística, de armonizar los sistemas estadísticos, concentrando aún más el esfuerzo en los registros administrativos. Como evidencia el estudio, la desigualdad y la pobreza siguen siendo marcadores de la experiencia diferenciada de los hombres y las mujeres afrodescendientes en la región. En 5 países sobre los cuales se dispone de información, los niveles de pobreza de la población afrodescendiente superan los correspondientes a la población no afrodescendiente. Y en ese contexto, las mujeres son las más pobres. Esto es profundamente grave y debe llamar la atención respecto de las políticas de alivio a la pobreza en nuestros países. Evidentemente, ninguna acción de nuestros estados es neutra. Por ello, es fundamental la adecuada comprensión y transversalización de enfoques como el de género, intercultural e interseccional para avanzar sustancialmente en la pertinente atención de la población afrodescendiente, las mujeres y las niñas en particular. De otro lado, el estudio bien señala en uno de sus datos respecto de educación
que las tasas de conclusión de la secundaria son más elevadas entre las personas no afrodescendientes. En ese contexto, me permito señalar que en el reciente censo de población y vivienda que se realizó en mi país en el 2007, se pudo identificar que el 11.5% de la población afrodescendiente en el Perú cuenta con educación universitaria, es decir, 11 puntos por debajo de la población blanca mestiza, que es el 22.1%. Estos datos dan cuenta de la existencia de lo estructural del racismo, como muy bien se advierte en el estudio. En el caso peruano, es importante advertir, por ejemplo, que la primera encuesta nacional sobre percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial, elaborada por el Ministerio de Cultura en el 2018, señalaba que el 60% de las y los entrevistados percibe que la población afroperuana es discriminada y muy discriminada. Las causas serían el color de la piel, los rasgos físicos y porque son asociados a la delincuencia. La misma encuesta señala que el 53% de las y los entrevistados considera que los peruanos y peruanas son racistas y muy racistas, pero solo el 8% se considera a sí mismo racista y muy racista. Advertimos, por un lado, la existencia de representaciones negativas sobre la población afrodescendiente, sustentada en un conjunto de estereotipos, prejuicios y creencias, pero de otro lado también se evidencia un reconocimiento del racismo, pero también una evidente negación de la práctica de discriminación racial, lo que complejiza aún más el contexto. La negación del racismo y su normalización debe ser evidenciada y cuestionada, y allí este estudio cobra una gran relevancia, pues permite revelar la matriz de desigualdad que impacta en la experiencia de vida de los pueblos afrodescendientes. En el caso peruano, es fundamental avanzar en la generación de marcos normativos de lucha contra el racismo y del racismo estructural principalmente. Los 12 capítulos del estudio brindan insumos importantes para la sociedad civil. Por un lado, para fortalecer la incidencia política en nuestros países y con ello seguir monitoreando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestros estados. Y de otro lado, es un insumo importante para las y los tomadores de decisión respecto de las acciones que se implementen, principalmente en el contexto actual generado por la pandemia y la crisis sanitaria que ha profundizado aún más las brechas de desigualdad. La ausencia de política pública dirigida a población afrodescendiente no debería seguir sosteniéndose en la ausencia de información. Usemos y mejoremos la información existente, como las que nos proporciona este estudio, y generemos la necesaria. Por ello, es importante insistir en el debate respecto del privilegio y el acceso a los recursos y al poder, como bien lo ha señalado el estudio. Estamos en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes y en un contexto que demanda de un conjunto de medidas eficaces, oportunas, adecuadas. Por tanto, la información pertinente es fundamental para la toma de decisiones que nos permitan avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad que afecta principalmente a los hombres y las mujeres racializadas. Avanzar en el cumplimiento del compromiso expresado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que nadie se quede atrás, no puede ser solo una frase. Tiene que llenarse de sentidos y reconocer los rostros, las historias de aquellos y aquellas que en esa frase se enuncian. Porque las vidas negras importan, este estudio es fundamental y tiene que ser un insumo importante para los tomadores y tomadoras de decisión en nuestros estados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Rocío, que nos ha reportado algunas de las demandas importantes de la sociedad civil. En primer lugar, la visibilización estadística, que es un tema que ha salido ya en este conversatorio varias veces.
que sin lugar a dudas resultará muy importante para cuestionar la negación del racismo, como nos dice doña Rocío. Y también nos recuerda que aún con las carencias que aún tenemos en este campo, esto no puede ser pretexto para dejar de hacer políticas públicas que tengan enfoques sensibles a la etnia, pero también sensibles al género y a la interculturalidad. Muchas gracias por esos recordatorios y ahora le vamos a dar la palabra a don Harold Robinson, director regional del Fondo de Población. Don Harold, gusto de tenerlo. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias, embajadora Murillo, un gusto de saludarle. Saludar en primer lugar a la primera vicepresidenta de la República de Costa Rica, señora Epsi Campbell, la señora Alicia Bárcena, nuestra muy apreciada secretaria ejecutiva de la CEPAL, y tenga por seguro que cuando usted habla me representa a mí, no importa que me mencione o no. A la señora Rocío Muñoz Flores, integrante del colectivo Presencia y Palabra, también a los representantes de los gobiernos de la región que participan en este periodo de sesiones, los colegas y las colegas del Sistema de Naciones Unidas participando en este evento, y a los integrantes de la sociedad civil y la academia. Bueno, primero agradecer a CEPAL y primero la convocatoria del gobierno de Costa Rica en la persona de la señora vicepresidenta y felicitarles por la iniciativa a la cual nosotros felizmente tuvimos la oportunidad de sumarnos, porque este, sin duda alguna, es un evento histórico. Nos parece que este informe es un informe que verdaderamente marcará un antes y un después, es un punto de inflexión, porque es un informe que no da una foto, sino que cuenta la película de la expresión de las personas afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe. Pone las desigualdades en su contexto histórico, desde sus orígenes en la colonia y la transición y profundización de las mismas en la fase republicana, con el nacimiento de los estados independientes. Y a la vez identifica la construcción ideológica del racismo como la causa fundamental de la desigualdad, que origina la cultura del privilegio y la relegación de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Aunque los datos son incompletos, que es quizá la principal conclusión, el veredicto es claro. La cultura del privilegio sigue dando como resultado la relegación de las poblaciones afrodescendientes, indígenas y otros grupos. Y por lo tanto hay que trabajar más en la generación de datos. El otro gran punto, las mujeres, niñas, adolescentes afrodescendientes son quienes más sufren por el impacto de las exclusiones múltiples o interseccionalidades. Ciertamente vale la pena rápidamente de nuevo ir por algunos de los puntos del informe. Primero, que la información es clave para visibilizar la situación e enseñar políticas. Sin embargo, no podemos dejar de preocuparnos por la calidad de las mismas. Y tenemos que requerimos un mayor compromiso de los gobiernos y de los otros actores parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, para seguir generando un cuerpo de datos que permita analizar mejor tanto la situación como enseñar mejores políticas. El segundo punto es que existe un marco, ¿no es cierto? Desde nosotros para el fondo, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, la Decisión de Cairo, su expresión regional, que es el Consenso de Montevideo, la Agenda 2030, el Diseño Internacional de las Poblaciones, y todo el conjunto de instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos contra el racismo y las discriminaciones de todo tipo. Y estas nos tienen que dar la hoja de ruta ahora que estamos verdaderamente en una situación en que tenemos por obligación que reinventar cómo habíamos construido estas sociedades. Y aclaro que CEPAL nos ha verdaderamente ya ayudado porque ha puesto todo eso en una propuesta concreta que tienen para la América Latina, que se puede construir mejor a partir de esta pandemia. Creo que el otro punto central de la publicación es que muestra, digamos, la capacidad de la organización social y política de la población afrodescendiente, cómo ha sido verdaderamente un actor que ha permitido colocar el tema en las agendas internacionales y también en las nacionales, y cómo hay que potenciar esa capacidad y esos espacios.
Y bueno, en términos de lo que podemos hacer, y está bastante claro, este censo, la Ronda 2020, que nos dio un poco, la pandemia nos da un respiro, asegurarnos que verdaderamente se avanza en la generación de datos con la dimensión étnico-racial, pero muy importante, el informe nos habla de la necesidad de avanzar más allá, ir a registros administrativos en salud, educación, en estadísticas vitales. Eso es central. Esta falta de información es también una manifestación del racismo estructural, porque genera invisibilidad y alimenta la negación. El segundo punto es el punto de pobreza y la necesidad de tomar acciones afirmativas, ¿cierto?, universales, sensibles, para asegurarse que tienen un foco en estas poblaciones. Y hace algo que no se había hecho antes, es mostrar la heterogeneidad, mire la palabra, me costó, demográfica de la población afrodescendiente que existe. Y muestra las interseccionalidades, las desigualdades con el género, la edad y el territorio. Eso nos muestra al final que las mujeres están en la base de esta pirámide que tenemos en la región. Desde el punto de vista del Fondo de Población, vemos el tema de mortalidad materna con preocupación, pero además con responsabilidad, porque es el tema que nosotros tenemos que apoyar a los países a cumplir y nos comprometemos a partir de esta información de continuar profundizando en nuestras informaciones. Y el último es el tema de la participación de tanto de las mujeres, jóvenes y todos los grupos afrodescendientes en ser parte de las políticas que puedan, a través de la universalidad, con especificidad, resolver esta terrible flagelo que tiene nuestra región. Felicito al equipo, no voy a mencionar a ninguna ni a ninguno del equipo porque todos son maravillosos. Les agradezco a Alicia por esta parcería de CEPAL-UNFPA y a la vicepresidenta por el liderazgo para avanzar en esta tarea que nos corresponde a todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jorge, por sus palabras, pero también por recordarnos del marco normativo existente que tenemos que echar mano y sobre todo de estos últimos años del decenio, que tienen que ser una oportunidad para acelerar las acciones, así como también recordarnos de la oportunidad que representa el censo de la próxima ronda, para tomar acciones concretas en esta materia, y de la importancia de que este estudio también revela la heterogeneidad y la diversidad entre las poblaciones afrodescendientes, que es también un elemento a estar recordando y tomar en cuenta en nuestras acciones. Agradecemos mucho a todos por sus comentarios y su participación. Quisiera ofrecerle la palabra a doña Alicia una vez más para que nos cierre el evento. Sí. ¿Usted primero o yo primero? Usted diga. No, usted me dice. Yo aquí estoy esperando. Usted está en casa realmente. Bueno, pues nada, aquí estamos haciendo la revolución a la moderadora, pero yo lo que quiero decir, querida vicepresidenta, que a mí me honra muchísimo estar en este momento con usted, con Rocío Muñoz Flores, con Harold Robinson y de verdad unir nuestras manos y nuestros esfuerzos junto con este maravilloso equipo que yo tengo en CEPAL, que no quiero dejar de mencionar a estas divisiones de desarrollo social, al Centro Latinoamericano de Demografía y a la División de Asuntos de Género, que no podemos dejar atrás a nuestras queridas colegas que han hecho un esfuerzo enorme. Y yo solamente quiero decir que debemos hacer un llamado fuerte y claro para que se garanticen los derechos de las personas afrodescendientes en el marco del decenio de acción de la Agenda 2030 y desde luego, estando en el decenio internacional para los afrodescendientes, tenemos que implementar los acuerdos de Durban. Creo que esto es fundamental, vencer las desigualdades, primero visibilizar las desigualdades, que es lo que intenta este documento, visibilizar los problemas y las grandes disparidades que sufren las poblaciones afrodescendientes y desde luego proponer acciones, porque creo que además
de incluir esto en los marcos normativos, en las instituciones, necesitamos tomar acción. Y necesitamos que las mujeres y los jóvenes de las poblaciones afrodescendientes participen directamente en el diseño de la política pública. Creo que es muy importante que podamos implementar estas políticas de lucha contra el racismo estructural e institucional y contra prácticas discriminatorias y la violencia. Entonces, creo que de la mano con el UFPA, querido Harold, y acompañados por la maravillosa ocasión de que Costa Rica es la presidencia de nuestra CEPAL, hagamos de esto una carta de navegación para los próximos 2 años y venzamos y rompamos este techo de hierro. Me gustó tu expresión, querida vicepresidenta, creo que es una expresión muy importante, y decirles, bueno, muchas gracias, creo que estamos aquí, los que seguiremos este camino de trabajo, y sobre todo lo que nosotros podemos aportar, que es información, datos y desde ideas para ir adelante, pero la acción está en ustedes, los gobiernos, en la sociedad civil, y ojalá podamos convocar a todos los actores a que nos acompañen en este camino. Muchas gracias, vicepresidenta. Sin usted esto no hubiera sido posible, sin Costa Rica y sin el UFPA, imposible. Así es de que aquí estamos para seguir adelante. Bueno, definitivamente este 38 periodo de sesiones cuyo objetivo central o su tema central es la reconstrucción con igualdad y sostenibilidad, no hubiera estado completo sin estos eventos de alto nivel que han propuesto las vicepresidencias. Y entonces le dejo a doña Epsi la última palabra. Bueno, nada más de nuevo agradecer. Esto se hace porque hay gente comprometida y hay instituciones que tienen claridad y hay personas con conocimiento, y esa es la forma en que tenemos que transformar el mundo. Yo quiero que pensemos, para terminar, en esa criatura pequeña que están haciendo ahora. Es una bebé de una mujer adolescente afro. Es una bebé niña, además, que están haciendo en unas dificultades tremendas, porque solo que su mamá sea una joven de 15 años le marca una historia, y le ha marcado una historia a ella. Es pensando en esa criatura y en su mamá jovencita, y pensando en el hermanito de esa criatura que tendrá en menos de 2 años, que nosotros tenemos que hacer un compromiso de futuro, para que ese niño no tenga como certeza el genocidio en Brasil, como lo dijeron los datos, o en algunos países de América Latina, y para que esa niña pequeña tenga la posibilidad de decidir apenas a los 17 o 18 años si quiere ser artista o ingeniera, y que no tenga, como su mamá, que replicar una historia de crueldad y de exclusión. Por eso estamos aquí, porque esas criaturas nos tienen que inspirar para hacer todo lo que está a nuestro alcance. Y aquí tenemos que sumar a la empresa privada, a las organizaciones sociales, a los organismos internacionales, a los datos que ustedes nos dan, querida Alicia, querida Natalia, querido Harold, Adriana, ponerle mucha pasión y mucho empeño para que pongamos toda la carne en el asador y garantizar que definitivamente estamos entregando un mundo mucho mejor para los y las afrodescendientes que el que recibimos. Muchísimas gracias, y esto es una parte súper importante para que nos sirva como una garrocha y dar un salto cualitativo en los próximos años que nos permitan ver las condiciones y los derechos para las personas afrodescendientes, para las mujeres y las niñas, pero para toda la población afrodescendiente y para todas las personas excluidas de América Latina. Muchísimas gracias.